En una época, yo era miembro de un club de fútbol, pero jugaba en el equipo de fútbol, pero al mismo tiempo era vocal de la comisión directiva, porque era un chico un poco intelectualizado, entonces era vocal de la comisión directiva. Yo he jugado muy mal al fútbol siempre y sigo jugando muy mal, pero en un partido tuvimos una discusión con un compañero después del partido y me agredió, no me agredió físicamente, pero me agredió verbalmente. Y yo no era de los que se dejaba agredir. Mi madre dice, nadie te pasa por encima, jamás, siempre, defiéndete. El tipo era un jugador así, mucho más fortachón que yo, pero me indignó que mis compañeros no me defendieran, no verbalmente me refiero, no hubo ataque físico. Entonces decidí renunciar y me senté en la mesa del lugar de almuerzo cotidiano nuestro y estaba redactando mi renuncia cuando aparece mi vieja que venía de su trabajo y me dice, ¿qué haces, Guillermito? Estoy redactando, dije en tono dramático, mi renuncia al Club Maipú. Y mi madre se quedó asombrada porque sabía que yo adoraba mi club, me encantaban mis partidos de fútbol, tenía a mis amigos ahí. ¿Pero por qué, Guillermito? Y le conté. Y me dijo palabras que aún hoy las recuerdo casi con la misma sonoridad que tenía en ese momento. No olvides, Guillermito, que la renuncia de un hombre de bien siempre es indeclinable. ¡Paf! Lo decía mi madre, que jamás nos decía una cosa de más. La renuncia de un hombre de bien es indeclinable. Y yo me di cuenta que lo que yo estaba haciendo era una especie de chantaje para que me pidieran por favor que no renunciara, que yo sabía que me lo iban a pedir, como en efecto me lo pidieron. Pero no, puse indeclinable. Me dolió en el alma, en el cuello y en todo el cuerpo y renuncié. Pero fue un aprendizaje extraordinario. Así nos fue educando la vieja, con esas cosas sabias que a veces duelen, pero que van fortificando tu conducta moral frente a la sociedad en la que estás viviendo. Y así ha transcurrido mi infancia. Esa es parte de algunas de las tantas cosas que hemos vivido en un ambiente de paz, de armonía, de mucho cariño. Jamás un grito, jamás un golpe, jamás un insulto, jamás. Y eso no tengo cómo agradecerlo. La vida está hecha de buenos y malos momentos. He contado algunos buenos momentos, no todos, solamente algunos. Y ahora voy a contar algunos malos momentos que he tenido como profesional aquí en Perú y que están mencionados en mi libro Crónicas de un despedido crónico. Uno de ellos que me dolió mucho fue una acusación de plagio. Y yo dije en ese momento que si a mí me decían que el color de mi piel era azul o negro y que tenía ojos achinados o que era gordo o que era jovencito, quizás hubiese ido a mirarme al espejo para ver si estaba equivocado. Pero jamás en mi vida hubiese pensado que alguien podía mencionar junto a lo que yo había hecho la palabra plagio. Fui echado de una universidad porque dije que no estaba de acuerdo con que los alumnos fueran obligados a pagar su cuota antes de rendir exámenes, que se les prohibiera rendir exámenes si no pagaban su cuota, que eso era una humillación. Eso lo dije porque me había visitado un congresista del PPC y me había dicho que había presentado un proyecto de ley en ese sentido, que se les permitiera votar, dar sus exámenes. Fue una forma de humillarlo. Y yo dije, bueno, está bien, parece que lo único que interesa es la guita. Y me llamaron de la universidad, ¿tú dijiste eso? Sí, dije eso. Pero no, nosotros estamos en la vereda de enfrente y a mí
Yo no estoy en la vereda de esta universidad, yo estoy en la vereda de mi profesión. Y si estoy frente a las cámaras, si estoy frente al público, o si estoy escribiendo, tengo que decir lo que pienso y no lo que piensa la empresa que me da trabajo. Eso es honestidad. Nunca había pensado que yo iba a escribir un libro. Y finalmente, en un momento me visitó aquí en Perú una amiga muy querida, Silvia Torelli, muy querida, había trabajado conmigo muchos años, está casada con un amigo también muy querido. Y me dijo, Guille, tenés que escribir tu historia. Había viajado mucho, había sido becario de la UNESCO, había estado en el África, había estado en países del Medio Oriente, había estado viviendo en países musulmanes. En fin, tienes que escribir tu historia. Y cuando una amiga como ella te lo dice tan autoritariamente, terminas empezando a escribir la historia. Y nunca voy a dejar de agradecérselo, pues fue uno de los momentos más maravillosos de mi vida. Cuando empecé a escribir todo, me di cuenta que todos los recuerdos de las cosas que habían transformado o empujado a vivir apasionadamente, me habían empujado a vivir apasionadamente, estaban en mi memoria. Y empecé a describirlos y sentí que esa memoria se enriquecía, que nada se había olvidado, pero que la memoria estaba acompañada de las emociones que esas memorias provocaron en su momento. Y fue una experiencia maravillosa. Lloré frente a las cámaras, lloré mucho tiempo, las cámaras no, frente a la computadora, ¿no? Porque lloré por lo que recordaba, lloraba porque estaba tan fuerte, lloraba por lo que había servido y lloraba porque sentía el amor que había sentido en ese momento. Tuve una bronconeumonía cuando tenía apenas 6 años. En ese momento cualquier enfermo de bronconeumonía se moría. La penicilina acababa de ser descubierta hace unos años, pero todavía estaba siendo poco aplicada. Y yo creo que fui el primero en la ciudad de Rosario a recibir penicilina. Y toda mi familia se reunía y lloraban y me hacían regalos y me decían cosas bonitas. Y yo decía, bueno, esta gente se ha dado cuenta de lo importante que soy. Soy el centro del mundo, lo sentí. Y me pude curar gracias a eso. Pero recordar eso, recordar el amor de mis abuelos, de mis tías, de mi madrina, de mis padres, recordar sus lágrimas, me las hace emitir a mí en este momento. Fue maravilloso, fue maravilloso, fue maravilloso. Y uno descubre ahí cuán bella puede ser la vida cuando uno no tiene enemigos así, ni contrarios, ni rabia, sino se deja llevar por el pensamiento y las cosas que ha vivido. Y me di cuenta que esa maravillosa enfermedad había sido una maravilla para mí. Y bueno, y de ahí escribí mi primer libro, donde esta historia está contada, que es Jugar a Vivir. Y finalmente, en este momento estoy por publicar, ya está el libro listo, algo que tiene que ver con las cosas buenas y malas que pasaron y que pasa a todo el mundo, y que se llama Crónicas de un despedido crónico. Porque sí, he tenido un buen trabajo en la televisión, en las universidades, en la radio, pero siempre me han echado. Me han echado. Bueno, no me han echado, han hecho, pero me han echado. En realidad esa es la pregunta, la respuesta. Entonces yo decidí escribir este libro porque dije, si a una persona que tiene una larga trayectoria en la televisión, que ha sido profesor en la Universidad de Lima, en la UPC, en la Católica incluso, que ha dictado clases allí, le pueden pegar una patada, ¿qué no pasará con aquella persona que viene del interior del país y que maneja no correctísimamente el castellano? ¿Qué pasará con ellos que no tienen quien los defienda? Entonces sí, escribí ese libro convencido de que tengo que hacer conciencia
de que la gente que tiene tantas cosas por decir no es escuchada. Salí al mundo y viví en culturas diferentes, viví en culturas sumamente diferentes, en África, en países musulmanes. Finalmente estuve trabajando en las Antillas Holandesas y en las Antillas Holandesas me encontré con un grupo de personas que estaban viajando a Ecuador y me fui a Ecuador con ellos porque tenía un tiempo libre, pero ya en tren de descanso había terminado mi trabajo de organización del Ministerio de la Juventud y los Deportes de las Antillas Holandesas, Curazao, Aruba, Bonaire, todas son las Antillas. Y cuando llegamos a Ecuador, un grupo de españoles con los cuales hicimos muy buenas migas, me dijo, oye, joder, tío, pues que tenemos que ir a conocer el Machu Picchu, porque estamos aquí en América Latina y nos vamos al Machu Picchu, pues no hemos estado aquí. Y yo dije sí, y vine, y aquí estoy. Eso ocurrió hace 40 años. Tengo hermanos de cultura, digamos, o de emoción, aquí en el Perú. Me siento muy querido, hablo mucho con muchísima gente que no conozco, gente que me dice, usted cambió mi vida. Y yo me quedo asombrado. ¿Por qué? Porque en algún programa de televisión explicamos cosas sobre opciones para estudiar una cosa o estudiar otra, para saber por qué somos como somos, por ejemplo. Yo he insistido mucho con temas antropológicos, cómo ha sido la historia del hombre desde que apareció en el planeta y cómo todas esas cosas que han pasado en nuestra vida siguen vigentes en nuestro inconsciente, y quiero que lo entiendan para que se conozcan a sí mismos más. Y todo ese conocerse a sí mismos más a muchas personas los ha impulsado a hacer otras cosas. Y yo les agradezco que ellos me agradezcan, que yo les haya hecho pensar en eso, pero no fue su voluntad la que decidió, y como su voluntad y su capacidad para penetrar en esos temas ha sido muy buena, han logrado salir de una vida mediocre en cuanto al pensamiento para crecer como seres humanos, que es para lo que venimos a este mundo, para crecer. Ay, sí. Este es Bruno Cavazza, ¿lo conoce a Bruno Cavazza? Sí, es de acá en Perú. Este era el director de... Este soy yo, este era el director de televisivo. Y Roberto del Águila y Renato Cisneros. Y acá estoy de nuevo con Renato. Y acá estoy con Renato y Carlos Bejarano. Y acá estoy con Carlos Bejarano, Michelle Ascueta y Roberto del Águila. Y acá estoy mirando por la ventana.